Este tipo de encuentros de la mesa de discusión, ¿con qué regularidad viene funcionando en lo que hace a la tarea puntual de ustedes como Ministerio Público? No, se hacen varias por año, se van haciendo en distintas regiones del país. La última fue en Mendoza, y bueno, la idea es avanzar con eso para ir pasando en limpio todo lo que son un poco las prioridades en la etapa de proceso. Todas las causas están de alguna manera comunicadas, si bien cada una tiene su objeto procesal. Hay un montón de aspectos que hacen a la época o a la etapa del proceso de juzgamiento en su conjunto, y bueno, en ese sentido está bueno para ir advirtiendo aspectos en común, situaciones que hacen a las tareas pendientes. Siempre hay en esto de, digamos, este fenómeno que es pluriofensivo y que tiene diferentes aspectos que hacen al juzgamiento, que hacen a la verdad, que nosotros tenemos desde lo que es el juzgamiento de las responsabilidades hasta la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? De enterramientos, de las personas, de los niños nacidos en cautiverio y demás, con lo cual siempre es un proceso en el que se van tomando decisiones. Hay aspectos que hacen a la oportunidad, porque no se puede abarcar todo con la misma intensidad, claro, ¿no? Entonces eso ha marcado que en la agenda de los juicios haya aspectos sobre los cuales se avanzó más profundamente. Siempre se tuvo más el eje en lo que fue el juzgamiento, que es lo que venía históricamente, ¿no? Más retrasado, demorado, y bueno, en su momento interrumpido durante casi 2 décadas, con lo cual es de alguna manera hacer balances y observar las características de cada región, y al mismo tiempo que haya un intercambio, digamos, con una transversalidad institucional interna del Ministerio Público, de todos estos aspectos, y también ver qué soluciones se le va dando en cada región. Hay que decir que bueno, vos mencionabas a María Ángeles Ramos, que es la fiscal general a cargo de la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad. El Ministerio Público Fiscal está dividido en una serie de procuradurías que coordinan o más o menos monitorean lo que tiene que ver con la actividad del Ministerio Público en relación a lo que se consideran los delitos más importantes, ¿no? Narcotráfico, trata de personas, y en este caso crímenes contra la humanidad. Entonces la Procuraduría lo que hace un poco es funcionar en esta forma de pivot y de monitoreo en intercambio de información y comunicación de todas las fiscalías que trabajan esta temática. Y cuando les toque presentar el cuadro sobre los problemas de esta época, ¿cuáles serían las estrategias que hay que buscar y demás? ¿Qué tienen pensado plantear? Sí, es una época en la que ya se viene conversando, hay varios espacios de intercambio. Están las reuniones, por ejemplo, del colectivo Bosch, que nuclea a querellantes. Nosotros tenemos diálogo permanente con querellantes, y entonces más o menos la mirada va pasando siempre sobre los mismos ejes, y entendemos que los ejes van, bueno, por un lado en lo que tiene que ver con el punto final biológico, ¿no? Claro. O sea, estamos a 45 años de los hechos del genocidio, con lo cual los imputados más jóvenes tienen por encima de los 60 años, la mayoría por encima de los 70, entonces hay una mirada ahí de, bueno, qué es lo que queda pendiente, y en ese sentido, bueno, siempre hubo mayores postergaciones con lo que tiene que ver con las investigaciones, los aspectos civiles, por un montón de cosas, desde dificultades técnicas al momento de probar ese tipo de complicidades o participaciones, hasta una mirada, si se quiere, del fenómeno histórico que fue variando, que antes se hablaba de dictadura militar, después fue dictadura cívico-militar, eclesiástica y demás,
Los delitos sexuales pasó lo mismo, las prácticas de violencia sexual fueron de alguna manera invisibilizadas durante muchísimo tiempo. Ya en la etapa de juzgamiento, que nosotros llamamos etapa de juzgamiento, lo que se inicia en 2007, 2008 en adelante, ¿no? Con Echecolás, con todos los primeros juicios en adelante, ya fue durante esta etapa en la que empezó incluso en los propios juicios a introducirse esa mirada y a visibilizarse, a advertir que ahí pasaba algo diferente, que era un fenómeno autónomo, que era que la manera en que las mujeres vivenciaron ese tipo de violencia es totalmente diferente y específica respecto a las torturas y otras prácticas. Y también en el último periodo también se empezó a poner el ojo en lo que fue la violencia sexual sobre varones. Uh-huh. Después, lo que tiene que ver con búsqueda de desaparecidos, ¿no? O sea, es una tarea que nunca se acaba, pero que sin embargo es bastante compleja porque implica una articulación interinstitucional. O sea, las fiscalías no realizan pericias, entonces hay que coordinar con el EAF o con equipos interdisciplinarios para establecer desde las hipótesis hasta las tareas de exploración y demás. Y después sí, lo que tiene que fundamentalmente ver con... me parece que ese es como uno de los principales desafíos que se plantean hacia el futuro en función de cuál es la respuesta que da el Estado a este tipo de problemática, porque estamos viendo que el juzgamiento, como mencionaba Pablo, tiene un límite biológico, pero bueno, están todos estos otros aspectos de la responsabilidad hacia la sociedad, que ahí hay que plantear justamente esta interdisciplinariedad para buscar soluciones. Claro, porque si uno piensa... Todavía queda, desde lo biológico, hay militares de rangos que eran muy jóvenes, ¿no? En la época, sí, por totalmente. Lo cual uno puede pensar 5 años más tranquilamente con muchos imputados, pero si pensamos más allá de esos 5 años, de los 10 años, ¿cómo imaginan la continuidad de las investigaciones pensando en que estarán los nietos y nietas, están las personas desaparecidas? ¿Hay una proyección de ese laburo? Sí, hay proyección desde varios sentidos. O sea, uno, el que mencionamos, con lo que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, recuperación de las identidades, y también entendemos que estos juicios tienen 3 facetas que están bien condensadas en lo que tiene que ver los principios, las consignas de memoria, verdad y justicia. La justicia fue lo más relegado y es lo que estamos, digamos, tratando de desarrollar en este momento. Pero después están estas otras consignas que siempre van gravitando ahí, que es, la verdad histórica, que es algo que ya no necesita o no está sujeto al juzgamiento de responsabilidades concretas. Entonces, de alguna manera también se plantea recuperar lo que tiene que ver con los juicios por la verdad. En ese momento, o sea, para explicarle a la gente, cuando no se podía llevar adelante el juzgamiento de las responsabilidades penales, se planteó y de alguna manera el Estado asumió el compromiso a partir de fallos de la Corte Interamericana de Justicia de justamente realizar procesos para buscar a los desaparecidos y determinar la verdad de los hechos. Y en ese sentido también está la importancia de recuperar el carácter de víctimas de un montón de personas, más allá de si se puede llevar adelante la imputación en relación a los responsables. En ese momento la responsabilidad no se podía concretar por las leyes de impunidad, y en este momento va a pasar lo mismo con el punto final biológico. Una vez que van falleciendo hay un montón de casos de víctimas que no pudieron ser juzgados, pero que sin embargo todo el laburo de investigación judicial permite concluir en ese carácter de víctima, tanto individual, también en carácter colectivo, de la persecución a grupos sociales, y nos parece importante que desde la justicia, más allá de que se hagan los juicios a los acusados o no, se reconozca y se declare ese carácter. Hay muchísimas personas para las cuales declarar en un juicio tiene un carácter componedor en sí mismo, y no queremos que se pierda
esa faceta de los juicios. Entonces se está pensando, son cuestiones que se están barajando, se está empezando a hablar de cuáles son las herramientas jurídicas y las formas jurídicas para introducir en la justicia este tipo de declaraciones. ¿No? Se ha planteado en algún juicio oral, ¿no? También cuando muere el imputado en relación al cual determinados hechos solo se le reprochaban a él. No recuerdo cómo se ha resuelto, si efectivamente se permitió, por ejemplo, que esas testimoniales se lleven adelante o no, pero un poco ya se va dando, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, lo que fue el juicio a la AAA funcionó de alguna manera en este sentido, porque desde lo que tenía que ver con las responsabilidades, desde la Fiscalía entendemos que había dificultades para marcar, señalar y acusar en relación a cada uno de los homicidios, por esta cuestión de que había un grupo que operaba y que toda la prueba indicaba de que era el grupo que llevaba adelante todas estas prácticas, pero era un grupo heterogéneo en donde participaban algunos, en algunos casos, en otros casos participaban otros, y esta alternancia impedía relacionar a cada uno de los imputados con cada uno de los hechos. Por eso trabajamos en torno a la figura de la organización criminal o la asociación ilícita como delito en sí mismo, pero quisimos llevar adelante un juicio en el que pudieran declarar los testigos y víctimas sobrevivientes, familiares, de esa práctica de manera amplia. Eso fue, hay una puja de miradas con el tribunal en su momento, porque ellos entendían que había un solo caso, que era el de Guatu, ¿no? El de David Ober Cilleruelo, porque era el único en el que habíamos logrado avanzar este límite de poder individualizar a los responsables directos. Entonces nos señalaban que tratemos de acotar la prueba para tratar ese caso y eventualmente, bueno, nosotros lo que contestábamos es que como ahí se estaba juzgando una asociación ilícita, y la asociación ilícita se investiga a partir de la acreditación, básicamente, de los hechos que va cometiendo y de toda la actividad criminal en su conjunto, teníamos que hacer no una foto del caso, sino una foto de época, y eso tuvo mucho contenido en ese sentido. Después, en lo que tiene que ver con la memoria, también nos parece importante las facetas simbólicas de los juicios, ¿no? Haber podido mostrar lo que pasaba en la universidad, cómo todos estos espacios institucionales fueron atravesados por el terrorismo de Estado, por estas prácticas, nos parece que también hace a la función simbólica de los juicios frente a las consecuencias de un genocidio que pega, sobre todo en lo que tiene que ver con las representaciones históricas, básicamente. Claro. Están escuchando a Pablo Fermento, fiscal auxiliar de la unidad de LESA de nuestra ciudad. Está también Paula Molini. Paula, aquí en la jurisdicción, más allá del juicio en curso, ¿qué hay encaminado en etapa de instrucción o incluso ahí discutiendo, ¿no?, la conformación del tribunal? Veíamos en estos últimos días respecto de Montesanti, que en algún momento también se dará. Efectivamente. Eso fundamentalmente, además de este gran juicio que se está llevando adelante ahora con 37 imputados, 333 víctimas, que, o sea, vale recordar que es uno de los juicios más grandes que se están desarrollando en este momento en la provincia de Buenos Aires. También tenemos causas muy importantes desde el punto de vista simbólico también, esperando para realizarse el juicio. Justamente esto que comentabas de Montesanti, que ya está confirmado su procesamiento y ya tendría que hacerse el juicio en breve. Ahí es el tema actualmente es que se está conformando el tribunal. El tribunal de acá de Bahía Blanca, como muchos tribunales del país, particularmente no está conformado con todos los jueces titulares. Hay 2 jueces que son titulares y hay un lugar que se encuentra vacante todavía. Entonces, en relación a eso, siempre se generan como muchas cuestiones con quien cubre
esa vacante. Ya pasó una serie de recusaciones, sobre todo por parte de la defensa de Montesanti en relación a la integración del tribunal, porque con este fenómeno de falta de jueces, muchos de los jueces habían intervenido en otras instancias, por ejemplo, cuando se dictaba el procesamiento, cuando se revisaba en la instancia de revisión en la Cámara Federal. Bueno, finalmente el tribunal ahora quedó integrado con un juez de Córdoba, que va a intervenir en todas las causas, no en las causas en trámite, pero que sería el juez que hasta que se designe un titular va a estar a cargo de esa vacante, y de momento no tenemos noticia de que haya habido ningún trámite de recusación ni nada al respecto. Así que bueno, es de esperarse que... ¿Hay alguna chance de que ocurra en paralelo la mega causa 5 o termina una y después... No hay ningún impedimento para que eso suceda. Eso puede, concreto. En lo concreto depende de la agenda. Que conocen ahí cómo se maneja la... Y lo que pasa es que depende de la agenda del tribunal. Claro. La verdad que este tribunal le ha puesto como mucha dinámica a las audiencias, y es un tribunal que parece estar interesado en que los procesos avancen de manera veloz. Así que bien podría ser como no. Eso la verdad es que es un juicio no mucho más breve. Sí, ¿no? Sí, es un juicio muchísimo más breve, e incluso mucha de la prueba es prueba que ya se produjo en el otro debate anterior. Sí, tenemos la expectativa de que eso suceda. También va a depender de lo que se prolongue el juicio que estamos llevando adelante ahora. O sea, si los tiempos procesales, vos lo sabés, Mauro, las etapas de juicio son muy elásticas, por momentos se avanza rápido, por momentos se pone un poco más lenta la cosa. Ahora entramos en lo que es la recepción de los testigos de la defensa. Estamos atentos ahí a cuál va a ser la agenda. Nosotros tratamos de manejar una agenda de 4 o 5 testigos por audiencia, con audiencias semanales. En su momento habíamos pedido que agreguen más audiencias, fueron mechando algunas muy esporádicamente, pero a ese ritmo el juicio puede terminar en una fecha. Si en vez de 4 testigos pasan a recibirse 2, 1 y quedan ahí demasiados agujeros, el plazo que queda, el remanente, se va multiplicando y se estira muchísimo. Entendemos que en un momento teníamos la expectativa de estar alegando a la vuelta de la feria. Pensamos que ahora en mes de agosto, pensamos que ahora se va a prolongar un poquito más. Se incorporaron también unos tramos nuevos que conllevaron todos los pasos de lectura de la acusación y recibir las declaraciones a los imputados. Así que yo creo que si este juicio se prolonga, tenemos la expectativa de que el otro juicio se inicie. Nunca pasó, salvo... creo que nunca pasó, porque con Vocalari tampoco fueron en paralelo. Pero bueno, también era otro tribunal, así que por ahí estamos en la expectativa de que las prácticas... digamos, de organización y de agenda vayan cambiando. También depende de los otros juicios que tengan en agenda del tribunal. Este tribunal se encontró con una situación de muchos juicios postergados, también fuera de lo que es LESA, lo llevó adelante, así que entendemos que también hay una preocupación ahí de no querer tener tantas cosas ahí sin llevar adelante, sin desarrollar. Pero bueno, la verdad que es algo que no hemos hablado y es una lectura que vamos haciendo de manera externa. Después, en lo que es instrucción, el año pasado nosotros requerimos el caso de los docentes universitarios. Son cerca de 30 víctimas, la mayoría docentes. También es una causa que en esto de hablar de distintos planos de propósitos o de objetivos que tienen estos juicios, en lo que es lo simbólico nos parece muy importante porque fue un caso central en lo que fue el trazado represivo propio de la ciudad de Bahía Blanca, que tiene sus características. Acá en Bahía Blanca estuvo una persona como Vilas que venía con esta mirada de que no solo había que ir por
la subversión armada, el guerrillero, como lo llamaban ellos, ¿no? Él venía de Tucumán, del operativo Independencia, sino que él dice que allá en Tucumán se dio cuenta que para luchar contra este enemigo interno había que ir a las raíces y acá en Bahía Blanca llevó adelante esa tesis, que era ir por el subversivo ideológico, que era igual o más peligroso que el guerrillero armado, y esa es la trampa para salir de esta consigna que era la excusa del genocidio, ¿no? de la práctica represiva, que era hay organizaciones armadas y directamente aplicar los mismos métodos, ¿no? sobre toda la población que tuviera algún tipo de militancia opositora a las ideas, digamos, hegemónicas en ese momento. Entonces fue una causa que no tuvo parangón en todo el país y incluso a nivel internacional, o sea que se llevara adelante un juicio de federal, esto tramitó en la justicia federal, para investigar un caso de infiltración o una misión subversiva, ideológica dentro de la Universidad del Sur, aplicando incluso leyes de manera retroactiva, porque se aplicaron las leyes del 74, por la 20.840, que eran posteriores a las prácticas, entre comillas, delictivas que ellos investigaban, que era el hecho de haber modificado las currículas, los planes curriculares de las materias de humanidades y de economía y haberlas modernizado entre los fines de la década del 60 y principios del 70. Todos los profesores que fueron secuestrados en esta causa ya habían sido cesanteados o expulsados de la universidad durante la época de Tetu. Se habían tenido que ir muchos de Bahía Blanca, habían vivido lo que es el exilio interno, algunos se fueron del país, con lo cual era una causa en la que había más de 50 imputados, entre 50 y 60, y se detuvo ilegalmente a cerca de 30 de estas personas. Muchas de ellas estuvieron primero en la delegación de la Policía Federal, donde fueron torturados, y después pasaron a la cárcel de Villa Floresta. Después, bueno, fueron repartidos en distintas cárceles y hay algunos que no recuerdo ahora el nombre, pero una de las víctimas estuvo privada de la libertad hasta casi el regreso a la democracia. Así que bueno, también estamos con esa causa. Y ahí lo que tienen ustedes, además, es muy clara la articulación Fuerzas Armadas, Poder Judicial e incluso la prensa, ¿no? Con el caso de la Nueva Provincia, ¿no? Por toda la operación. Porque en definitiva partía de una denuncia fraguada, o sea, le daban cierto aspecto de legalidad, entre comillas, a una operación que había comenzado con un chiste, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente. Sí, fue un hecho casi anecdótico cómo arranca la causa por unos alumnos del Colegio Nacional que le hicieron un chiste a una compañera, haciéndole creer que ellos vendían drogas, estaban metidos en esa actividad, a partir de esta denuncia que no se sabe si sucedió, si no sucedió. Los padres de estos alumnos realizan de esta alumna realizan la denuncia. De esta manera se realizan algunos allanamientos, se descarta se queda acreditado ahí que había sido toda una broma, pero al ingresar a la casa de una de las familias detectan bibliografía supuestamente subversiva, y a partir de allí se inicia esta búsqueda de dónde había salido esta bibliografía y demás. La víctima, se puede decir el nombre, era Estela Maris Ramírez, que está fallecida. Ella había estudiado en el asistencia social no me acuerdo cómo se llamaba el instituto. Ahí daban clase varios docentes de la Universidad del Sur, y bueno, se arma toda una casa de brujas que termina entre junio, julio del 76, con muchísimos docentes secuestrados. Entre ellos estaba Villar, que falleció también hace poco.
Bueno, sí, a mí quiero hacer un aporte en relación a eso. O sea, lo que me parece fundamental de esta causa es ver cómo esa causa funciona de puesta en escena para la persecución. Porque tenemos al ejército que estaba queriendo desarticular esta usina de subversivos ahí y cómo cualquier cuestión social penetra ahí y va al Poder Judicial en tándem con las fuerzas militares para eso. Y también destacar la efervescencia y el rol que tuvo la universidad en aquel tiempo. Claro. O sea, la carrera de economía en el principio de los años 70, el Instituto de Humanidades. Todo lo que no se ha recuperado en muchos exactamente, casos, ¿no? Exactamente. O sea, y se puede ver en los programas de economía de aquel momento y los programas de economía de hoy también de la universidad. O sea, ahí hay una trama que circula. Sí, claro. Exactamente. Sí, una universidad con consignas que eran muy vanguardistas para la época, de sacar la universidad afuera, sacar la universidad a los barrios. Había muchos proyectos en lo que es lo agroganadero, un proyecto muy moderno que luego no se recuperó y que costó mucho tiempo ir desarticulando. Hay carreras que se cerraron y, por ejemplo, la ciencia de la educación se recuperó muy recientemente. Sí. Entonces pensamos que el golpe tenía que ver más con eso. Además, una universidad que es con consensos muy fuertes, una transversalidad muy fuerte en lo que fue el año 74, previo a la llegada de Tetu. Y volviendo a lo anterior, también señalar, más allá de esta forma anecdótica con la que se le da inicio a la causa, que el propio Vilas, cuando prestó indagatoria en la década del 80, él dice abiertamente que le encargaron, junto con Aspitarte, al juez Madueño, que era el juez federal del momento, la empresa de persecución, la investigación de la universidad, y que incluso que lo presionaron, ¿cuándo vas a avanzar con esto? Y que Madueño decía, menuda tarea me están dando. Entonces, digamos, no es que se trata de buscar de si esto estaba armado o no, sino que el propio responsable lo está reconociendo. Claro. Bueno, ahí no recuerdo específicamente el grupo de militares, pero desde los civiles aparecen Mazot y Sierra, ¿no? Por lo cual, de hecho, ustedes lo mencionaban cuando hacían la presentación contra el sobreseimiento de Mazot. ¿Fue valorado esa imputación? Por ejemplo, el caso específico de Mazot por alguna instancia ahí, ¿no? Todavía no, porque de hecho todavía en esta causa no hubieron llamados a indagatoria, está pendiente eso. Digamos, el juez, el juzgado federal la devolvió para hacer un chequeo previo de si los casos, son varios casos, muchas víctimas fueron secuestradas, algunas en La Pampa, otras en San Luis, otras en Buenos Aires, todas traídas a Bahía Blanca, para determinar si no existían investigaciones previas en otras jurisdicciones. Ajá. Se hizo ese chequeo y bueno, se devolvió y ahora está pendiente de que resuelva qué va a hacer con los pedidos de indagatoria. Así que la situación de Mazot no se evaluó respecto a este caso. Entendemos que la lógica es la misma, la lógica de imputación, o sea, se le imputa a Mazot lo mismo que hizo con respecto a todos los otros casos y respecto a lo que fue la tarea de exterminio en la región, en este caso muy focalizado en lo de los profesores, que fue muy intenso, digamos, además de que la persecución en la Universidad del Sur fue una consigna de la nueva provincia desde siempre, sí. O sea, lo mismo también en el juicio de la AAA y demás, con Ponce y Tetu pidiendo la intervención, Ponce pidiendo la intervención de la universidad antes que lo nombren a Tetu, y bueno, tuvo un acompañamiento editorial muy fuerte, diciendo, bueno, acá está básicamente la universidad era el espejo como usina cultural de la nueva provincia, así se veía, así se planteaba en los archivos de inteligencia. Y una vez que esta causa, lo que es de los profesores, tiene una lógica diferente a la clandestinidad, ¿no? Estaba armada para ser mostrada, claro, y para mostrarle al país y a la Junta Militar y a las alas que ellos consideran más blanda del armado represivo, cómo había que avanzar en esta tarea. Entonces lo que se hizo fue, en agosto del 76, una conferencia de prensa muy grande,
y una cobertura de la nueva provincia muy, muy profunda que se desarrollaba tanto en la nueva provincia como en la revista Cabildo. Básicamente esa era la modalidad. Sea que ahí por lo menos a futuro un juicio más de ejército hay. Mencionábamos Montesanti con AAA y entiendo que ahí redondea, ¿no? la investigación, no sé si salvo que aparezca algo nuevo, obviamente. Por ahora esas son es la agenda de lo que es Armada, ¿se está cerrado? ¿Cómo, qué? Mira, de momento en Armada se ha juzgado a todos los responsables que había identificados. Siempre queda esta cuestión de el derecho a la verdad y siempre pueden aparecer nuevos casos, nuevas denuncias que se inscriben en este proceso general que estábamos pensando hacia el futuro. Pero no tenemos, por el momento, responsables señalados que puedan llegar a juicio en lo inmediato, que sea previsible por el momento. ¿Y le quedan preguntas sin responder de lo que fue la represión en esta zona? Algo que no hayan podido encontrar, más allá de obviamente el paradero de la persona desaparecida, ¿no? Más allá de lo obvio, pero de interrogantes de cómo se fue esa planificación y esa ejecución que por ahora no ha sido posible interpretar. No, creemos que en términos penales hemos hecho un recorrido bastante amplio. La verdad que mostramos todas las lógicas, las complicidades civil-empresarial, la complicidad de la justicia, la complicidad eclesiástica. Sí, seguramente hubo prácticas más amplias que no están entrando en juicio, como lo que tiene que ver con la complicidad empresarial y demás. Pero bueno, también hay que entender que un proceso penal tiene sus lógicas, tiene sus reglas. Pero, por ejemplo, porque ese es un punto también sobre el cual conversamos muchas veces, digo, independientemente de los elementos probatorios que ustedes necesitan para llevarlo a juicio, hay una mirada de determinados sectores o actores que hoy no pueden ser imputados judicialmente, pero que hay un compromiso que también se evidencia o han tenido un rol protagónico. Sí, entendemos. En el juicio de AAA se vio de una manera como, por ejemplo, lo que era el proyecto de construcción del complejo industrial, de la petroquímica, iba muy atado a lo que estaba pasando ahí. O sea, muchas de las víctimas eran militantes del ámbito de la construcción y trabajadores de la petroquímica y demás, y también la línea esta editorial de la nueva provincia marcando cómo la subversión tenía por objetivo boicotear este proyecto, así que hay una comunidad de intereses muy fuerte, muy marcada, pero es una en esta cuestión de esta dialéctica entre los juicios y la mirada histórica y los trabajos de investigación académica, periodística, de todos los ámbitos, se van tocando ahí, pero bueno, en lo que tiene que ver con lo penal, lo más claro, o sea, más claro que lo de la nueva provincia con, una forma empresarial muy familiar, muy vertical, muy autoritaria, con el segundo jefe de la DIVA, de la delegación de la DIVA adentro, haciendo a constataciones notariales, entregando esas constataciones a las Fuerzas Armadas, después con la muerte de los dos, digamos, las cabecillas, todo el movimiento gremial que está llevando las medidas de fuerza, más claro que eso, claro. Entonces, si ahí tenemos dificultad, imagínate con otro tipo de señalamiento. O sea, no tenemos prácticas como fue en la FOR, que bueno, hubo víctimas detenidas adentro o sea, hubo espacios de la FOR que fueron empleados como lugar de detención provisorio, víctimas detenidas dentro de la empresa, utilización de vehículos y demás. No tenemos esa lógica acá. O no la hemos encontrado. Lo que sí se ve atrás es una convergencia de intereses fuerte. Y bueno, en el caso de la nueva provincia llegamos a hacer un estudio contable que determinaba cómo la empresa, claro, se había beneficiado, que era hasta un poco, cualquiera lo podía ver, o sea, cómo se monopolizaron los medios en ese momento. Se monopolizaron más de lo que estaba. En ese momento había algunos medios periodísticos dando vuelta, después desaparecieron y lo que tiene que ver con la ausencia de medidas de fuerza de ahí en adelante. Claro. O sea, un disciplinamiento férreo. Entonces, pero bueno, son aspectos que
ya van quedando afuera de lo que es la tarea de juzgamiento. Sí entendemos que más allá del juzgamiento son cosas que coadyuvan a esto, al estudio histórico, a la mirada histórica. Y después, en lo que tiene que ver con los desaparecidos, sí hay preguntas en torno a cuáles fueron los métodos empleados, ¿no? O sea, hay un avión Hércules que ayer hablábamos en la base aeronaval Comandante Espora, que no se puede determinar si se empleó, si no se empleó. Se utilizó mucho el enfrentamiento fraguado, pero también hay muchos desaparecidos. Hay una ruta de desaparecidos, una ruta represiva, un circuito de gente que venía de Neuquén, así como muchos de los de Bahía aparecen en La Plata y Gran Buenos Aires. Hay muchas víctimas de Neuquén que son vistas por última vez en Bahía Blanca. Entonces hay preguntas ahí respecto a eso, ¿no? Respecto a los vuelos, a cómo funcionaba todo ese aspecto clandestino. Sí, y ese tal vez sea uno de los principales desafíos que tenemos como Ministerio Público, de coordinar el trabajo entre las distintas agencias territoriales, digamos, porque estas rutas las vemos constantemente, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, y eso es flujo de personas que desaparecían. Entonces, eso obedece a una lógica represiva, pero también nos podría dar la pauta de qué pasó con esos cuerpos, dónde buscar esos cuerpos. Sí, y lo interesante de esa ruta es cómo se espeja con la ruta de las universidades, ¿no? Esta Universidad del Comahue, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, todo ese cordón fue como estudiado, analizado y organizado de manera muy coordinada. Teníamos acá un rector interventor que estaba en el Comahue, después vino Reynoso, que venía del Riñón de Mar del Plata, de la CNU, Mar del Plata, CNU con La Plata también articulado. Toda esa articulación era muy notoria, y después se ve en los centros clandestinos y en estos circuitos, ¿no? O sea, la escuelita de Neuquén, la escuelita de Bahía Blanca, tenemos víctimas traídas de Mar del Plata, el caso de Peralta. Hay un grupo muy grande de gente que se fue de acá para allá y después que viene al centro clandestino. Claro. Y ahí siempre, eso también es algo que se ha comprobado a lo largo de los juicios, es la inteligencia militar con la tortura como columna vertebral de todo eso. O sea, es la extracción de información en esos lugares. Fluye esa información. Exactamente, fluye la información, fluyen los privados de la libertad, y hay un circuito ahí que... Sí, no, pero sí es importante marcar que esto que vos decís de que, no siempre la mirada histórica tiene que estar dada por lo que se juzga o a quién se juzga. También hay un montón de contenidos en el juicio y avance en lo que se va diciendo, incluso en las sentencias. Las partes de contexto son muy importantes de una sentencia, ¿no? Y ahí queda muy claro, o sea, que la finalidad era esencialmente económica. O sea, por ahí lo que tiene que ver con vilas y hay una mirada más dogmática, ideológica. La nueva provincia también es muy marcada la mirada ideológica, porque ellos se paran frente a la junta militar para decirle, miren, acá ustedes quieren hacer un maquillaje, no sean tibios. Y acá nosotros queremos ir por algo, una refundación casi, o una limpieza más extrema. Entonces se va dando esas cuestiones, sí. En relación a la mega causa, hay mucha gente que declaró por primera vez, se presentó ante todo un aparato judicial por primera vez. Digo, ¿cómo es ese proceso después de más de 40 y pico de años de ir a buscar? Entiendo que hay un programa especial, pero digo, de ir a buscar a esas personas, de tratar de que declaren, de contarles a lo que se van a enfrentar, porque no es común atravesar todo ese proceso. Digo, ¿cómo se aborda a esas personas que muchas veces guardaron silencio más de 40 años? ¿Pues yo? Anda vos. A ver si nos estábamos pisando. Sí, eso es como una de las partes más... tal vez más palpables de nuestro trabajo, más allá de conseguir condenas, que se realicen juicios, pero el trabajo con las víctimas, con las personas, es algo que es absolutamente movilizante. Y eso también es parte de una política de Estado,
desde que se reabrieron los procesos con la posibilidad de imponer condenas. Se fue buscando la forma de que la víctima esté contenida en el momento de la declaración y que no sea una cuestión que le cause más pesar que el que ya sufrió. Desde ese punto hay un programa de acompañamiento del Ministerio de Justicia, ahora bueno, que es Derechos Humanos y bueno. Sí, claro, depende efectivamente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y eso tiene un ministerio. Nada, que acá en Bahía labura re bien, trabajamos muchísimo con la Fiscalía, con ellos, en realidad es un representante, que se hace el contacto, se evita que las notificaciones sean, porque en general las notificaciones, cuando vos tenés una notificación judicial, te mandan un papel y te dicen, bueno, presentate acá, qué sé yo. Bueno, acá se trata de acompañar a la persona, explicarle de lo que se va a tratar. Nosotros desde la Fiscalía también, somos un equipo de un montón de personas que estamos capacitados y tratamos de seguir capacitándonos en relación al tratamiento con víctimas, justamente para generar un espacio de confianza, de escucha, donde se puedan trabajar las cuestiones, porque realmente, la persona va a contar cosas que son muy traumáticas, que incluso lo seguimos viendo el año pasado. Declaraba gente por primera vez, claro, en el juicio, que nunca se había presentado ni siquiera a declarar en la Fiscalía, que ya, la existencia de la Fiscalía y eso, durante todo el proceso se fueron presentando un montón de personas espontáneamente. Bien. Acá teníamos incluso casos que se los contactó por primera vez para eso. Y eso es un trabajo muy finito, de mucho acompañamiento, de mucho tiempo. Es algo que, bueno, le podés decir de un día para el otro, mirá, vos vas a ir a declarar. Durante el momento de la declaración también están acompañados, hay un acompañamiento psicológico, que es un equipo de la provincia de Buenos Aires de acompañamiento a víctimas, que también le genera un espacio de contención, después una llamada después de declarar, como para decir, bueno, te pasó algo re importante y se te está acompañando, no es que se te larga ahí con todo eso que vos dijiste. Y después también en los tribunales y la propia normativa se ha ido flexibilizando también y le está permitiendo a la víctima tener un papel protagónico en la medida que la víctima lo requiera, porque tampoco se puede caer en una postura paternalista respecto de la víctima, tiene que venir la víctima a ir ahí. Bien, si la víctima, la víctima como capaz de derecho puede decir, yo necesito hablar, yo no necesito hablar. Y bueno, es un trabajo que se va haciendo muy artesanal, pero bueno, creo que también muy profesional. Sí, hay una cuestión ahí de que está bueno tratar de replicar en todos los juicios, que es por ahí, más cuando son hechos muy, muy graves, y cuando hay un compromiso o una responsabilidad institucional detrás de esos hechos, que es la recuperación de la confianza de la víctima en la justicia, en estos juicios en los que fueron muy postergados, donde hubo periodos muy largos de negación de los hechos o de imposibilidad de que se juzguen y demás. Esa confianza se fue derogando, entonces caerle a una persona, ¿no? Anoticiándola de que hay una causa en donde eso se está investigando, también, bueno, requiere de alguna manera mostrarle, ese compromiso, y para que de alguna manera, más allá de los resultados, que eso también es importante marcar, acá hay un tribunal que resuelve en función de reglas probatorias y demás, más allá del resultado, perciba que es un juicio genuino y que haya un trato digno y que hay dignidad en el desarrollo del juicio, ¿no? Eso para nosotros es importante y creo que es importante en cualquier juicio.
Paula, te dejo el cierre a vos, en tu caso, como primera experiencia también en este nuevo rol como fiscal auxiliar en el debate oral. ¿Qué conclusiones, sensaciones? Mucha machiruleada también hay, ¿no? No, la verdad que desde lo personal es una responsabilidad muy grande y un placer enorme. Yo estoy trabajando hace 10 años en la Fiscalía y nada, el hecho de tener voz en el debate es como una cosa muy chiquitita, pero entiendo también la responsabilidad y lo que significa también muchas veces la voz de una mujer en el debate. Así que bueno, así con todo ese peso lo asumí, pero nada, insisto, un placer enorme ha sido.